Buenas tardes, otra vez estamos en estos programas cuya finalidad tiene formar una red para trabajar en beneficio de los niños, niñas, adolescentes y ahora con Katy, que ya les voy a comentar por qué es un lujo de acompañante, de mujer de lucha, está con nosotros para poder continuar. Así es que les pido por favor que nos sigan en YouTube, en Spotify y en todas nuestras redes sociales. Quiero presentarte, Katy. Y quiero presentarte como tú siempre dices en todos los foros, hermanas. Porque yo te pregunté hace un rato si es que quieres que te presente con sus títulos académicos y me dijiste no. Y entonces sí quiero hacer una presentación especial y es que nosotras crecimos juntos desde nuestros padres de izquierda. Es hija de Gladys Escola, la primera subdecana de la Facultad de Ciencias Médicas, y Enrique Mendoza, también profesor de filosofía de la Universidad de Cuenca. Crecimos juntos y creo que la ideología nos permitió conectarnos con la realidad, Katy, no conformarnos con la realidad, y desde todos los escenarios que hemos estado, hemos sido combatientes, ¿no? Aunque también se nos ha catalogado de mujeres fuertes, problemáticas, pero creo que frente a una realidad que lastima, es importante hacer problemas, ¿no? Entonces, Catalina Mendoza es docente de la Universidad de Cuenca. Ella es abogada, tiene un PhD en Derecho, y fue secretaria ejecutiva del Consejo Cantonal de Niñez y Adolescencia, y ha participado en varias organizaciones. También ha transitado en lo de género, en lo de cuidado desde tu mami, cómo podemos ser cuidadoras y cuál es el real cuidado, ¿no? Y ahí estamos involucradas todas las personas que trabajamos en el cuidado de personas con discapacidad. Fati, cuéntame, ¿qué es lo primero que le podrías decir a la gente desde ese corazón y desde esa mujer guerrera? Bueno, lo primero que a mí me gustaría decir es que yo me siento honrada de estar en este espacio maravilloso de mi amiga, compañera y hermana Lourdes Huiracocha. Mi infancia está ligada a la familia Huiracocha Tutibén por el trabajo de nuestros padres, por su participación política, por su espíritu revolucionario, un espíritu crítico frente a la injusticia, a la desigualdad. Y este espacio, el espacio físico en el que nos encontramos, está ligado también a mi infancia, a mi adolescencia. Y con Lourdes hemos hecho eh, equipos de trabajo, hemos hecho redes para presentar proyectos que puedan comprometer a la gente para que cada vez nuestro entorno, nuestro espacio cotidiano sea más justo, más cálido, más humano. Y en este ámbito hemos trabajado también juntas por los derechos de las personas con discapacidad, y a mí me da gusto estar aquí en este espacio. Sí, por supuesto. Cuando yo quería comenzar esta entrevista, yo te dije, me gustaría que hables de la trayectoria que tuvimos en el Consejo Cantonal de Protección de Derechos, porque construimos el primer programa, ¿no? De lo que debería ser los derechos en la ley y cada una de las políticas y proyectos ejecutarse con metas. Y eso nos tomó un montón de tiempo, ¿no? Y también involucraste el derecho a la opinión de los niños y los primeros censos de cómo los niños pueden opinar sobre lo que ellos quieren, ¿no? Me acuerdo mucho de las difusiones en periódicos infantiles, en dibujos, diferentes expresiones. Y eso es importante porque ahí es la primera vez que pudimos involucrar niños, niñas, adolescentes con y sin discapacidad. Porque sí es importante que esté en la ley con discapacidad porque merece una atención y recursos económicos diferentes, ¿no? Pero cuando te dije esto, tú me dijiste, quiero hablar de otras cosas que también son anexadas y que son importantes retomarlas porque es un trabajo en red. Cuéntame, Katy, ¿de qué quieres hablar? Bueno, me parece que ahorita el contexto del país, cuando se está hablando de la posibilidad de convocar una asamblea constituyente para una nueva
Constitución, y tú recuerdas lo que desde el año 2006 hicimos una serie de personas, colectivos y organizaciones para formar una red, yo diría una red de esperanza en torno a los derechos de los niños y su materialización en políticas públicas. Me parece muy importante que volvamos a retomar la importancia de la participación social y ciudadana. En una época como en el año 2008 de la Constitución del Ecuador que hoy nos rige, lo que provocamos a partir de las organizaciones sociales de la infancia fue un amplio proceso participativo con los propios niños, niñas y adolescentes de diferentes organizaciones, instituciones, colectivos de defensa de los derechos, para que la voz de los niños, las niñas y los adolescentes sea una voz escuchada, y que las personas adultas que estaban en los procesos de construcción de políticas públicas reconozcan su autoría, ¿no es cierto?, reconozcan su calidad de sujetos de derechos, y que las opiniones de los niños, niñas y adolescentes tengan impacto en las decisiones a ser tomadas. Como tú muy bien dices, Lourdes, podemos recordar el año 2006, el año 2008, como el proceso de construcción participativa de política pública en Cuenca, que no se ha vuelto a dar, que esperamos que se retome. ¿Por qué fue interesante? Porque se construyó el primer plan de política pública, ¿no? Que era de 2008-2020, es decir, un plan que ya cumplió su vida, que ya cumplió su vigencia, y que no necesariamente ha tenido el seguimiento y la evaluación que debe tener una política pública. Saber qué se cumplió, qué no se cumplió, cuántos recursos se asignaron para los diferentes hitos de la política pública, cómo el plan puede ser ese movilizador de las acciones sociales, ciudadanas, pero también institucionales. Y creo que cuando tú traes al recuerdo, a la memoria, al corazón, esa experiencia nos hace visibilizar que hoy más que nunca tenemos que defender esas conquistas, que defender esos derechos alcanzados, que no podemos dar un paso atrás, que no podemos retroceder en las conquistas. A mí me parece muy oportuno. Yo te había planteado que podríamos también incorporar otros temas, pero me parece que hoy el contexto nos dice que ese es el tema prioritario. Cuando los niños dejaron de ser visibilizados en la política pública como prioridad, hoy más que nunca vemos los efectos de esa falta de priorización de los niños como actores en el quehacer, en la vida del Estado. Hoy estamos viendo cómo las desigualdades se han ampliado, cómo se ha retrocedido en derechos, en el acceso a servicios públicos, a calidad de los servicios, cómo se han incrementado los porcentajes, los indicadores de violencia hacia la infancia, cómo hay ausencia total de una política pública, por ejemplo, para prevenir la violencia sexual que ocurre al interior de la familia. Entonces, más bien, Lourdes, yo te agradezco. Qué importante que este espacio nos invite a mirar críticamente, o sea, recordar con cariño todo el proceso vivido, pero mirar críticamente también los peligros, los desafíos que hay en torno a la protección de la infancia. Sí, es que en este programa lo que trato es de recuperar a los grandes soñadores que han convertido esos sueños en un momento en una realidad. Y lo que me parece en este momento como que la gente ha perdido la esperanza de que es posible un cambio, ¿no? Por eso la intención de recuperar a todas las personas que han tenido su impacto en la realidad, y por eso, Katy, estás invitada para otra vez generar ese sueño y de que las cosas que queremos hacer en la vida de las personas es posible. Acuérdate que nos sentábamos en las mesas, días amplios, y incluso con los niños con discapacidad, decíamos, ellos pueden impregnar con dibujos. Así es. Se hizo la primera investigación sobre cómo son las casas de acogimiento institucional, que se llama, que la gente conoce como orfanatos, ¿no? ¿Cómo le dirías a la gente cómo recuperar ese sueño y esa esperanza? Aparte de empezar a reunirnos otra vez, ¿no? Bueno, claro, muchas de las personas de las que hace mención Lourdes estamos en otros espacios, ¿cierto?
digamos, transitado a diversos espacios. Personalmente yo puedo recordar la época del Consejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia como una época de mucho trabajo, de muchos sueños, de muchas esperanzas, de mucha movilización social. Por ejemplo, el Consejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia, conjuntamente con los consejos cantonales de la niñez de la SUAY, nos movilizamos a Montecristi para decirles a los asambleístas constituyentes que los niños debían ser una prioridad en la Constitución, que sus voces debían ser parte de la construcción activa de la política pública. ¿Cómo recuperar ese proceso de movilización y de compromiso? Yo diría que basta con visibilizar las cifras que no son alentadoras de la realidad infantil. Por ejemplo, cuando la UNICEF nos habla de que hay niños, niñas y adolescentes que abandonan el sistema educativo. Bueno, no diríamos que ellos abandonan el sistema educativo, que son expulsados, que la realidad y las condiciones les obliga a dejar un espacio y un entorno que fue creado para ellos y ellos, ¿no? Visibilizando los datos que decíamos en torno a la desaparición de niños, niñas y adolescentes. Hoy en día es gravísima la realidad en torno a la desaparición forzada, por ejemplo, de los niños, niñas y adolescentes en el país. Como además esta realidad está vinculada a otras vulnerabilidades como el ser afro, como el ser pobre, como el residir en una zona empobrecida del país, ser migrante, ¿no? Entonces, yo creo que la realidad nos está interpelando, nos está demandando. Y si podemos, este rato desde diversos espacios, retomar esos esfuerzos, creo que sería muy, muy interesante. No digo que no estén realizándose interesantes esfuerzos a nivel local y nacional. Existen los esfuerzos de organismos, tanto públicos como privados, pero creo que sí nos hace falta reconstituir esas redes de trabajo, no solo de las personas adultas que acompañan los procesos de los niños, niñas y adolescentes, sino de los propios niños, niñas y adolescentes. Justo hoy, porque hoy me dedico a la docencia, justo hoy conversaba con mis estudiantes y tratábamos en clase el caso de Doña Rosa y sus hijos. El caso de Doña Rosa y sus hijos está recogida en una bellísima sentencia del ex juez constitucional Ramiro Ávila Santamaría. Este juez es un juez maravilloso que en sus sentencias de la Corte Constitucional explica con palabras sencillas, con palabras claras, en un lenguaje sencillo que puede ser entendido por cualquier ciudadano y ciudadana, cómo se están vulnerando los derechos de los niños y qué se debe hacer para reparar esas vulneraciones. ¿Y qué hace el juez Ramiro Ávila Santamaría? Les pregunta a las personas que llegan a la Corte Constitucional cómo se sentirían reparadas en sus derechos. Entonces, cuando nos preguntas qué podríamos hacer, esa es la pregunta. Consultar a los niños, niñas y adolescentes cómo ellos se sentirían reparados en el ejercicio de derechos, cómo se sienten en su familia, en su escuela, en el barrio, en la comunidad, en las redes sociales. ¿Creen que ellos están siendo respetados, acogidos, reconocidos como sujetos? ¿O creen que se debe hacer algo? ¿Qué es lo que ellos nos demandan a los responsables de políticas, de acciones, a maestros, a médicos, a personal de salud, a la ciudadanía en general? Qué hermosa idea que podríamos renovar ese compromiso para acompañar a un sujeto social que ha sido desconocido como el verdadero constructor del país. Sí, ahora me dijiste que una forma de retomar los sueños es mirar la realidad. Y ahí yo sí les quiero comentar en el proyecto de investigación que tú también
fuiste parte de ese proyecto de investigación y nos queda por escribirlo. Pero dentro de eso tenemos algunas deudas ahí. Sí, tenemos algunas deudas. En una parte del sector de Cuenca, en el centro urbano, en la parte de la avenida Huayna Cápac, nosotros, el índice de calidad de vida ahí, a propósito de Cuenca, ahora está nombrada como una de las primeras ciudades por su seguridad, por su calidad en Latinoamérica, pero les quiero contar esto, ¿no? En este estudio nosotros mapeamos el lugar que tiene un índice de calidad de vida de 0,8, es decir, bienestar, por las estructuras de las viviendas y por el acceso a los servicios de salud y educación, porque esa área hay 15 instituciones educativas, todos los hospitales, pero lo que no saben, y claro, las viviendas se ven lindas, pero lo que no se cuenta y que descubrimos en nuestra investigación es que con estudiantes y con docentes fuimos mapeando todo el lugar. Y las casas que son lindas fueron abandonadas por sus dueños porque pasaron a los lugares residenciales. Y las casas se rentan por cuartos, es decir, por conventillos, un cuarto por familia. Y hicimos un mapeo de 1,300 niños, de los cuales aceptaron ser evaluados 740 niños. El 22% tuvo retraso del desarrollo, pero se encontraron 22 niños con discapacidad confinados en sus casas. ¿Qué significa esto? Que atrás de una fachada linda hay gente pobre que vive y que no se visibiliza y que nuestros compromisos están para ellos, ¿no? Sí. Bueno, ya que estamos comentando cuál es nuestra trayectoria, yo puedo decir que cada vez que Lourdes Huiracocha ha tenido una idea en relación con un proyecto de investigación, nos ha convocado a una serie de personas que podríamos aportar de alguna manera, ¿no? Desde el campo de la salud, del derecho, de la psicología, etcétera, ¿no? En esta investigación de la que habla Lourdes, que es una investigación nacida desde la intencionalidad y el compromiso de un equipo de docentes universitarios, ¿no? Bajo la dirección de Lourdes, no necesariamente a partir de una iniciativa estatal o del ministerio rector, sino más bien Lourdes ha ido incorporando a las autoridades, a las entidades, a las decisiones gubernamentales, en este caso del Ministerio de Salud Pública, para apoyar la realización del proyecto, salen datos que deben llamarnos absolutamente la atención. Cuando nuestro país había alcanzado ya estándares altos, por ejemplo, de ingreso al sistema educativo, ¿no? De acceso a la educación, cuando la propia UNICEF nos decía que la brecha del acceso a la educación cada vez se va disminuyendo y que cuando esa brecha es pequeña es más difícil cerrarla, ¿no? Porque ya se tiene que identificar los casos concretos de aquellos niños y niñas que no están accediendo al sistema educativo. Cuando nuestro país daba cuenta de altos estándares, ¿no es cierto?, el cumplimiento de estándares importantes en el acceso a la educación, a la salud, etcétera, la investigación de Lourdes nos destapa una realidad lacerante. Ya, hay niños y niñas con discapacidad o con retraso en el desarrollo que no están accediendo ni al sistema educativo ni al sistema de salud. Exacto. Entonces, todo aquel proceso de movilización histórica y de aprobar instrumentos internacionales de derechos humanos como la Convención de los Derechos de los Niños, la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, no quiero ser muy negativa, pero de alguna manera van quedando como en un discurso que no se materializa. Exacto. Entonces, este tipo de investigaciones lo que hace es comprometer a la academia, bueno, alguna amiga feminista me diría, a la universidad pública, comprometer a la universidad pública, pero también a las instancias estatales que tienen el deber estatal, que además está reconocido en estos instrumentos de derechos humanos, de identificar esos casos, ¿no? Porque la investigación que planteas tú, Lourdes, es una investigación, yo diría, clave, clave para visibilizar la inacción estatal, pero también la oportunidad que tenemos como universidad,
como Ministerio de Salud Pública, como Ministerio de Educación, porque lo que tú haces es juntar también las responsabilidades compartidas de los ministerios. Por ejemplo, si yo soy maestra de una escuela y hay un niño que deja de asistir a clases, esa es una alerta, esa es una llamada de atención. Si yo soy la directora de un establecimiento educativo y veo que ya no se matriculan los niños, niñas y adolescentes que estaban matriculados el año anterior, el ciclo anterior, esa es una alerta. No puede ser solo una cifra. Y el Ministerio de Salud, ¿no es cierto?, acorde al modelo de atención, que además, según las normativas, debería ser un modelo de atención comunitaria, pierde la oportunidad de identificar estos yo diría casos, pero en realidad estamos hablando de vidas, estamos hablando de personas, de seres humanos que están dejando de ejercer un derecho. De ahí la importancia de armar una red de vigilancia, una red que a partir de los datos que tú logras en este esfuerzo interinstitucional recopilar, se pueda exigir al ministerio acciones concretas, ¿no es cierto?, que sean ejecutables, pero también con participación ciudadana para hacer que eso se ejecute realmente. Sí, y entonces a mí, bueno, tú siempre me has motivado como hacer un proyecto de investigación comunitaria y cuando se presentaron los datos hablamos de cómo tener esa oportunidad, ¿no? Dios mío, nos falta tiempo para hacerlo, pero sí estamos trabajando para construir una red. Y ahora que existen las redes sociales, creo que podemos hacer un movimiento ciudadano fuerte que haga una protesta a través de las redes, pero bien direccionadas y que no se conviertan en una violencia, ¿no? Por eso se me está ocurriendo luego de hablar contigo, ves cómo esa motivación de retomar la movilización es importante. Tal vez hacer un formulario que esté en la red donde la gente se vaya inscribiendo para decir qué derechos reclamamos y cuáles son las alternativas, porque probablemente la gente está cansada de decir cuáles son las realidades, pero tenemos que movilizarnos hacia las soluciones, aunque sean chiquitas, pero que den esperanza a las personas, ¿no? Sí, sí, yo creo que eh, algunas personas como yo de esta edad, yo tuve que Joven. yo abrí, yo abrí el Facebook, no he visto otros. Sí. Yo abrí el Facebook porque en la institución pública en la que trabajaba me obligaron a abrir el Facebook para hacer propaganda, para compartir lo que hacía la institución pública, ¿no? Y yo salí de la institución pública y decidí cerrar mi Facebook. Ajá. Pero luego dije, toda la red de relaciones que se constituyeron a través del Facebook no pueden perderse. No le estoy haciendo propaganda al Facebook, sino estoy conversando solo de una red. Nos abre una inmensa oportunidad para hacer nexos, ¿no? Nexos y relaciones. Puede ser una excelente iniciativa. Ahora, también hay otras posibilidades. Por ejemplo, a mí se me ocurren, algún rato conversábamos con compañeras y compañeros de Minga, de una red de organizaciones que trabajan por los derechos de las personas con discapacidad. A partir de casos concretos, también se debería activar la administración de justicia, ¿ya? Por ejemplo, frente al incumplimiento de las instituciones del Estado respecto de políticas públicas que están claramente establecidas en la ley y que tienen un mandato de cumplimiento. Entonces, se puede activar. Yo pienso que la administración de justicia sigue siendo una vía idónea para moverle al Estado, como lo que está pasando actualmente en los Estados Unidos, frente a las decisiones del presidente Trump. ¿Cuál es la instancia que logra hacerle frente de alguna manera y ponerle límites? Es la administración de justicia. Entonces, teniendo una constitución maravillosa como la que tenemos del año 2008, en donde nos reconocemos como un Estado constitucional de derechos y de justicia, y a la justicia podemos o debemos acudir cuando hay violación de derechos, creo que también este podría ser un espacio interesante para explorar.
¿Qué hacer frente, por ejemplo, a casos concretos, ¿no es cierto?, de madres o padres de familia que quisieran incursionar en un proceso de exigibilidad, ¿no? Sabemos que muchas veces la administración de justicia puede ser un espacio revictimizante, pero con procesos claros de acompañamiento, ¿no es cierto?, convertidos en red, organizaciones que acompañamos, podría ser interesante también. Otros espacios que no deberíamos dejarlos de utilizar son estos espacios municipales. Por ejemplo, la silla vacía. Hay una serie de temas que se vienen discutiendo en el Cabildo Cuencano que pueden y deben ser retomados por organizaciones defensoras de derechos humanos para poder incidir en la toma de decisiones municipales. No debemos decaer en cuanto a que la política es algo inhóspito, algo a lo que no debemos aspirar o no lo debemos mencionar porque vamos a salir mal parados o porque las redes sociales de pronto van de alguna manera a lesionar nuestros derechos. Pienso que tantos espacios construidos por la gente, arrancados por la gente como derecho para participar, deben ser retomados. La silla vacía, las sesiones del Consejo Cantonal de Protección de Derechos, acudir a la Defensoría del Pueblo. Alguna ocasión yo acompañé a una estudiante mía a presentar una solicitud de medidas de protección en la Junta Cantonal de Protección de Derechos. La Junta dispuso medidas, le dispuso a la Defensoría del Pueblo que haga el seguimiento de la medida, y cuando fuimos a la Defensoría del Pueblo nos dijeron que solo hacían el seguimiento frente a una petición expresa de la víctima para que se haga seguimiento. Entonces, ¿cómo es que se nos pone tantas trabas a las personas para acceder a la justicia, para acceder a un mecanismo que conste en la ley? No podemos dejar que las instituciones sigan dando esa respuesta. ¿Cómo arrancarle una respuesta en el marco del enfoque de derechos solo con la organización? Eso me preguntan mis estudiantes. ¿Cómo hacer frente a estos casos? Me parece que la única vía que nos queda es la organización, el trabajo en red, el trabajo en minga. Si no lo hacemos, o sea, yo digo que es difícil, ¿no? Individualmente considerados va a ser muy difícil. Sí, gracias, Katy. El tiempo vuela, pero tengo este rato ideas fabulosas y creo que sí lo vamos a ejecutar. Primero, visibilizar este movimiento. Tal vez ponemos un formulario porque tengo bastantes likes, ¿no? Hay bastante gente que está haciendo el seguimiento y que creo que quiere acción. Entonces, hacer un formulario para que lo llenen y saber que hay un grupo humano grande atrás de esto. Y lo que tú dices, ¿no? Un caso concreto, exponerlo a la justicia y reclamar, pero que esa persona ya no va a estar sola, sino va a estar respaldado por un apoyo. Utilizar la silla vacía en el municipio, el consejo del municipio, y luego la defensoría del pueblo. Y constantemente estar solicitando a través de la movilización, ¿no? Entrevisté también a Edith Patiño y ella decía, el sueño es una cafetería para niños con discapacidad. Y así hay una serie de ideas que podemos concretar. Katy, yo te agradezco de todo corazón. A ti, Lourdes, yo me he sentido muy bien en este espacio. Muchas gracias. Sí, y bueno, y seguimos en la lucha. Y lo que decía Katy, ahora que hablabas de los jueces, también este rato me vienen muchas cosas a la memoria y tú me decías cuando ya conseguimos la escritura del Plan de Protección de Niñez y Adolescencia y empezamos a ejecutar y teníamos algunas limitaciones y tú decías, es que si no cambiamos a los jueces, no vamos a cambiar nada y tú convocabas a reuniones para trabajar con los jueces. Bueno, yo estoy pensando que Cuenca es especial porque tenemos a gente muy linda en diferentes espacios. Sí. Cuenca ha sido cuna de la despenalización de la homosexualidad, por ejemplo.
Cuenca fue cuna de las demandas por el matrimonio civil igualitario porque teníamos juezas muy interesantes, comprometidas con los derechos. Entonces yo creo que hay que activarnos para, aprovechando ese potencial de gente que es muy interesante, muy valiosa, muy comprometida, que está en diferentes espacios, Sí. también movilizar su compromiso y su cargo y su función y su responsabilidad para hacer procesos bien interesantes, novedosos, atractivos y que nos comprometan para mejorar la calidad de vida de Cuenca. Y ahora nos estamos comprometiendo frente a ustedes. Y esperamos que sigamos caminando juntas, Katy. Gracias, Lourdes. Cuenta conmigo. Y con tu familia también, ¿no? Yo a tu mami le quiero mucho, es una persona súper especial y he aprendido mucho de ella. Agradezco y cierro el programa. Sí, antes darte un abrazo de corazón. Gracias por estar aquí. Gracias a ti, Lourdes. Bueno, y hemos acabado la entrevista con Catalina Mendoza y como ustedes saben, tenemos muchos retos que ustedes verán y creerán en nuestro compromiso en acción.